aviso por vía de Telegram. Vamos a dar inicio a la última clase que se refiere a la ejecución de los procesos colectivos. Permítanme acá compartir pantalla. Entonces, pues obviamente de un proceso colectivo, lo que van a surgir siempre de los procedimientos colectivos son convenios o pactos colectivos de condiciones de trabajo. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa si no se da cumplimiento a esos convenios. Aquí tenemos 3 caminos, dependiendo de la forma en que hayan nacido estos convenios o pactos colectivos. La primera es de aquellos que nacen por la vía directa o el arreglo directo, o sea, que nacen sin la intervención de un juez, sin la intervención judicial. Estos convenios o pactos colectivos que nacen de la forma pura y libre, ¿verdad? La forma más natural. Aquí se pueden dar 2 situaciones. La primera situación es que en el convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo se haya pactado la vía para ejecutar las obligaciones. Si existe una cláusula que es bastante común, de donde se indique que el incumplimiento de las obligaciones nacidas en este convenio o pacto colectivo se tramitará por la vía ejecutiva, si existe esa cláusula, entonces nos vamos a ir a lo establecido en el capítulo de la ejecución laboral de los artículos 425 al 428. Ahora, si no hay una cláusula, van a tener que acudir a la vía ordinaria. Entonces, cuando ustedes sean los abogados súper famosos que los vayan a buscar a su oficina para asesorarlos en la firma de un convenio o pacto colectivo, no vayan a olvidar sugerirles que se agregue la cláusula de compromiso para la ejecución en la vía ejecutiva, para la ejecución del pacto en esta otra vía, porque de lo contrario lo que les tocaría es ir a la vía ordinaria, que es la vía establecida para la resolución de cualquier conflicto nacido entre trabajadores y patronos. Entonces, esa es una de las vías. Esto es para los pactos y convenios colectivos que nacieron de la forma más pura y natural, sin la intervención de ninguna autoridad judicial. ¿Sí? Ahora bien, se recuerdan que en las distintas etapas del proceso teníamos, por ejemplo, en la etapa de conciliación, en donde pueden hacer un pacto o convenio colectivo. Ahí el artículo 386 del Código de Trabajo nos da la vía. Y lo voy a proceder a leer, o no sé si alguien lo tiene por ahí que me lo pueda leer. Nadie. Pero si les digo por un punto, me lo lee alguno ahorita. También van en mi clase que ya no necesitan puntos. ¿De verdad nadie? Bueno, lo voy a leer yo. El artículo del código de trabajo, 386. No, se arrepintió. Muy bien. ¿Lo puedo leer yo, licenciada? Sí, Héctor. Artículo 386. Si hubiera arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedarán obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con una multa de 500 a 1,000 quetzales, tratándose de patronos, y 10 a 50 quetzales si los renuentes fueren los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo en él se determine, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiere este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro,
según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también puede optar por pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución de acuerdo a costas de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Ok, gracias, Héctor. Entonces, si se dan cuenta, si el convenio de conciliación no es firmado, no se llega a ese acuerdo, no se firma el pacto colectivo de condiciones de trabajo, o si firmado el pacto colectivo de condiciones de trabajo no se empieza a ejecutar, tienen expedita la vía para ir a la ejecución, a la vía ejecutiva que establece el Código de Trabajo. O también pueden acudir a la huelga. Porque recuérdense que finalizada la etapa de conciliación, pues entonces podemos firmar, tenemos la opción de haber llegado al convenio y lo firmamos, o tenemos la opción de pedir el pronunciamiento del juez en cuanto a la legalidad o ilegalidad de la huelga. Entonces, supongamos que en este caso se firmó el convenio, pacto colectivo de condiciones de trabajo, pero se incumple. Entonces, los trabajadores pueden venir ante el juez exponiendo esa situación, o en caso de los patronos, y pedir la declaratoria de legalidad o ilegalidad de la huelga o paro, según sea el caso, y ya iniciar con su proceso de huelga normal. Ahora, en la ejecución de los convenios o pactos colectivos nacidos en la etapa del arbitraje, ahí nos vamos a lo que establece el artículo 426 del... Ay, miren, ahí lo puse mal, es 406, ¿oyeron? O bien el 426, ese es de la etapa de la ejecución. Ahí lo voy a arreglar cuando se lo suba a la presentación. Es el artículo 406 del Código de Trabajo, el que establece: la parte que se niegue a cumplir o incumpla los términos de un fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2,000 quetzales, tratándose de patronos, y de 25 a 100 quetzales en el caso de que los infractores fueren trabajadores. Queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución en lo que fuere posible y el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente se fije. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o paro según corresponda, sin acudir nuevamente a conciliación o arbitraje, siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de las resoluciones o fallo. Entonces, también, habiéndose dictado una sentencia arbitral, pues están obligadas las partes a cumplirla. Si no se cumple con esa sentencia arbitral, pueden acudir ante el juez a solicitar la ejecución del fallo, o si estiman y tienen el derecho a la huelga o paro, pueden acudir a solicitar que se pronuncien sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga y seguir otra vez el procedimiento de huelga. Esto como una forma de presión para el patrono para poder obligarlo o cumplirlo a cumplir con los acuerdos que fueron establecidos en el fallo de arbitraje. Entonces, si es un convenio o pacto colectivo que nació de forma natural y no tiene cláusula de compromiso de la ejecución, se va a ir para la vía ordinaria, las reclamaciones. Si fuese un convenio o pacto colectivo nacido en la etapa de conciliación o de arbitraje, nos vamos a ir al proceso de ejecución que establece el Código de Trabajo. Entonces, en ese proceso de ejecución, ¿quién conoce ese proceso de ejecución? Lo va a conocer conforme el artículo 425 del Código de Trabajo, el juez que presidió el tribunal de arbitraje o el que presidió el tribunal de conciliación. En el artículo 425 del Código de Trabajo dice: las sentencias dictadas en los tribunales de arbitraje deben ser ejecutadas
por el juzgado de la zona económica que correspondan a esos tribunales. Pero recordemos que las zonas económicas desaparecieron. Entonces, en este caso, lo debe de ejecutar el juez que presidió el tribunal de arbitraje o en el caso de que sea el acuerdo o pacto colectivo nacido de la conciliación, el juez que presidió el tribunal de conciliación. Luego, recibida esta petición, el juez, conforme lo establecido en el artículo 428 del Código de Trabajo, se irá el procedimiento ejecutivo común en lo que sea aplicable. Esto porque el artículo 428 dice, si ustedes ven el capítulo de la ejecución de sentencias, la mayoría del capítulo de ejecución de sentencias del Código de Trabajo establece más situaciones para cuando es el pago de prestaciones laborales. Entonces ahí nos habla de la liquidación, obviamente porque el juez tiene que hacer una liquidación y ahí lo autoejecuta. Nos habla del recurso que procede contra esta liquidación, que es la rectificación, y nos habla de y establece lo relativo al embargo de bienes, etcétera. Sin embargo, cuando estamos hablando de un proceso colectivo, y que lo que vamos a ejecutar son obligaciones, porque la mayoría son obligaciones de hacer o no hacer, etcétera. El artículo 428 del Código de Trabajo expresamente dice, en los casos no previstos en el presente capítulo, el juez, por analogía, debe seguir en cuanto sea aplicable los trámites del procedimiento ejecutivo. ¿Y a qué se refiere con los trámites del procedimiento ejecutivo? Vamos a irnos a lo que establece también el artículo 426 del Código de Trabajo. En su último párrafo establece, en cuanto a las obligaciones de hacer, no hacer o entregar cosa determinada, se estará lo dispuesto en los artículos, ahí dicen algunos artículos, 862, 863, etcétera, del Código Procesal Civil y Mercantil, pero recordemos que el Código de Trabajo nació antes del Código Procesal Civil y Mercantil actual. Entonces, el Código Procesal Civil y Mercantil lo establece en sus artículos 336, 337 y 339. Entonces, estos artículos 336, 330, bueno, primero el 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, que nos establece el proceso ejecutivo común. ¿Por qué? Porque esta es una obligación adquirida, y por aquí lo tengo. Que lo tengo. En su numeral 7 del artículo 327 que establece los procedimientos en la procedencia del juicio ejecutivo, dice toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Entonces, obviamente, estos pactos colectivos o convenios colectivos, por lo dispuesto en el Código de Trabajo, tienen esa fuerza ejecutiva. Entonces, pueden ser ejecutados, aplicados por analogía conforme las normas del proceso de ejecución civil. Ahora, la ejecución va a ser como corresponda conforme los artículos estos que les voy a leer a continuación. El artículo 336 establece ejecuciones, obligaciones de dar, de obligaciones de dar. Cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega al ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencias y procede la entrega definitiva. Si la cosa ya no existe o no pudiera secuestrarse, se embargarán bienes que cubran un valor fijado por el ejecutante y por los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez la cantidad equivalente a los daños y perjuicios. El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse
a los valores prefijados y rendir las pruebas que juzguen convenientes por el procedimiento de los incidentes. Recuérdense que esto no es tal cual, sino que el juez de trabajo por analogía los va a utilizar, pero no precisamente va a seguir el procedimiento que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, sino que esa norma les va a servir de base para las decisiones que deba de tomar. Ejecución de obligaciones de hacer. Esto establece el artículo 337. Si el título contiene obligación de hacer y el actor exige la prestación del hecho por el obligado, el juez atendidas las circunstancias señalará un término para que se cumpla la obligación. Supongamos que en el pacto colectivo de condiciones de trabajo hubiesen establecido que se va a crear una cafetería y que se van a abrir espacios para un gimnasio, una guardería, cualquier prerrogativa. Esta es una obligación de hacer. Entonces ahí el juez lo que va a hacer es fijarle un plazo al patrono para que lo cumpla. Si no se cumpliera, se embargarán bienes por los daños y perjuicios, fijando provisionalmente el juez los montos de ellos. Recuérdense que en el trámite del proceso ejecutivo laboral, el juez también tiene la facultad de ordenar precautoriamente embargos. Y quiero hacerles la salvedad que yo he visto órdenes de embargo para patronos, por casas, por vehículos, por salarios. Incluso no voy a olvidar un señor que lo demandaron eran prestaciones laborales, pero le embargaron su casa, le embargaron su vehículo y le embargaron la mitad del salario del IX, de la jubilación que recibía del IX. Entonces el juez sí tiene esas facultades de embargo. Esto para garantizar la obligación a la que tiene que cumplir. Y finalmente la ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Si se quebrantare la obligación de no hacer, el juez fijará un término para que se repongan las cosas al estado anterior, si esto fuere posible. Si no, que se repongan las cosas, si no se cumpliere, se embargarán bienes por los daños y perjuicios. O sea, en este proceso se van a determinar los daños y perjuicios que se le ocasionen a la parte que no ha sido, en donde no se han cumplido las obligaciones del pacto o convenio colectivo. Ahora bien, no sé si tienen una duda hasta ahí de lo que vamos. ¿No? Ok. Vamos bien, Lick. Ok, ahora, ¿qué pasa con el incumplimiento de las órdenes del juez? Entonces, recordemos que hace unos años se declaró inconstitucional un artículo del Código de Trabajo que le permitía al juez en todo momento certificar lo conducente. Pero ese artículo que se declaró inconstitucional se refiere únicamente a la certificación de lo conducente cuando lo que se está exigiendo es un pago en dinero. O sea, en el caso de las indemnizaciones y demás prestaciones laborales que tienen que pagar y demás, ahí no se certifica lo conducente, sino que nos vamos al juicio ejecutivo y vamos a ir a embargar los bienes y demás. Ahora, en el caso de los procesos de ejecución laboral, donde, por ejemplo, vamos a hablar de las reinstalaciones, que es una de las cuestiones que más comunes se dan en el proceso colectivo laboral. Si el patrono no cumple con las órdenes que el juez emite, le puede apercibir y certificar lo conducente al incumplimiento. Y esa certificación de lo conducente sí es aceptada por la Corte de Constitucionalidad y por la distinta jurisprudencia que hay, porque aquí lo que se va a certificar es una desobediencia del patrono a cumplir lo ordenado por el juez. Entonces, supongamos que ordenó la inmediata reinstalación del trabajador. En este caso, debe cumplir inmediatamente con reinstalarlo, o el juez está en todas las facultades de certificar lo conducente al Ministerio Público. Aquí prácticamente se estaría incurriendo en un incumplimiento de deberes o una desobediencia. Entonces, lo que comúnmente sucede en los procesos de ejecución laborales
es que ante la inobservancia de las órdenes establecidas en el proceso ejecutivo, por ejemplo, que el juez le establezca en este procedimiento que debe en el plazo de 15 días, construir una cafetería adecuada para todos los trabajadores o la guardería, etcétera, etcétera. Si no lo cumple, si no hace ninguna gestión, entonces se certifica lo conducente al Ministerio Público. Al respecto está la sentencia 1180-2016, en donde se hace esa diferenciación de las que yo les estoy hablando, con relación a que no es lo mismo certificar lo conducente por el impago de un monto líquido y exigible que certificar lo conducente por la desobediencia a las órdenes que emite el juez, en especial en esta etapa de ejecución, en donde el juez tiene toda la fuerza para poder lograr que se cumpla, ya sea el fallo arbitral que se convirtió en un convenio o pacto colectivo de condiciones de trabajo, o el fallo no el fallo, sino el convenio que derivado de la conciliación se firmó por las partes. Aquí también quiero hacer la salvedad de que en caso de que se haya acudido o se haya firmado esta cláusula, pues ahí también las partes, la cláusula de las que le hacía mención con relación a que establecer la vía de ejecución, pues ahí las partes acuden ante el juez y hacen el requerimiento y también el juez entra en las órdenes a las que les hago alusión. Por último, quiero que tengan en cuenta, porque en caso de los trabajadores del Estado, también es viable que se les certifique lo conducente. De hecho, las certificaciones de lo conducente para los trabajadores del Estado, pues recae sobre el funcionario que no ha atendido la orden del juez, ya sea de una reinstalación o de iniciar las gestiones para cumplir con lo que se haya quedado acordado en el convenio pacto colectivo. Pero también el artículo 74 de la Ley Orgánica del Presupuesto establece el modo en el que el funcionario público debe actuar para el cumplimiento de una sentencia judicial. Esto se lo digo porque quizás en algún momento estén del lado de abogados del patrono, entonces para que lo tengan bien claro. El artículo 74 dice: pago de obligaciones exigibles. Las entidades y se los traigo a cuenta porque puede ser que en el convenio pacto colectivo hayan pactado de que se iba a hacer un aumento retroactivo a los trabajadores. Entonces, de momento hay que hacer el desembolso, ¿verdad? Una vez entra en vigencia el pacto. Entonces, ¿qué pasa si no lo han cumplido? Y ahora el juez les ordena. Entonces, aquí está la vía que establece la Ley Orgánica del Presupuesto que indica: las entidades de la administración central y las entidades descentralizadas autónomas, en los casos en que el Estado tenga que pagar indemnización y prestaciones, así como otras obligaciones que sean exigibles por la vía ejecutiva, están obligadas a solventar ante la instancia correspondiente con carácter urgente el pago correspondiente con los créditos que sean aprobados en su respectivo presupuesto. En los casos en los que no se hubiera previsto el cumplimiento del pago de la obligación exigible, las entidades de la administración central y las entidades descentralizadas autónomas tienen la obligación de realizar todas las actividades y operaciones que fueran necesarias para efectuar el pago de los plazos, en los plazos fijados por los órganos judiciales y hasta un máximo de los 2 primeros meses del siguiente ejercicio fiscal. En ningún caso puede trabarse embargo, secuestro, intervenir en cualquier otra forma sobre las asignaciones que amparen partidas presupuestarias, efectivo, depósitos, valores y demás bienes muebles o inmuebles del Estado. Entonces, en este caso de las ejecuciones de los trabajadores, de patronos del Estado, el juez no puede embargar bienes por esta prohibición. Sin embargo, sí certifica lo conducente al funcionario o empleado público que resulte responsable. Entonces, en este caso, lo más aconsejable es que se inicien las gestiones y que se le indique, si no se cuenta con la partida presupuestaria para cumplirlo, porque, por ejemplo, si es la construcción, insisto, de una guardería, un gimnasio, etcétera, si es una construcción de esa naturaleza, pues obviamente la entidad tiene que tenerle el dinero para poderlo hacer.
Y obviamente ustedes saben que uno se rige por las entidades del Estado se rigen por un presupuesto. Ese presupuesto, si por ejemplo en este año no estuviese dispuesto ese dinero, ya no hay dinero, o por ejemplo, no, de esta partida en la que entraría este gasto, ya no tenemos dinero para esto y hay que hacer un traslado de fondos y demás, esas gestiones toman tiempo. Entonces, de esto se le puede informar al juez del motivo por el cual no ha cumplido y incluso solicitar que se le amplíe el plazo para la ejecución. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque obviamente en las cuestiones no es lo mismo que estemos hablando de una empresa privada donde ellos determinan su gasto y pues tendrán que hacer ajustes a su presupuesto, pero es al interno, que cuando estamos hablando de obligaciones del Estado, ¿verdad? O vamos a pagar un salario, tenemos que pagar retroactivos y resulta que en nómina teníamos 5 millones de quetzales y ya solo nos queda acabar los 5 millones que son para pagar salario de diciembre, el aguinaldo y demás, y no tenemos para pagar el retroactivo que se ofreció o demás, entonces ahí pues obviamente se tienen que hacer gestiones y avisarle al juez de que no se puede cumplir en el plazo establecido, pero de que se están haciendo todas estas gestiones. Porque obviamente por el monto que no se pague, no va a haber certificación de lo conducente, pero sí puede haber una certificación de lo conducente por la inacción para cumplir con lo ordenado por el juez. Entonces, en cuanto a la ejecución de los convenios y pactos colectivos, eso es lo que tengo para comentarles. No sé si tienen alguna duda con relación a este tema. Clarito como el agua. ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Yo sí tengo un par de dudas, pero tal vez cuando se termine la clase le pregunto, porque sí es con eso de las guarderías y los presupuestos. Ah, vale. Está bien. Gracias. Bueno. Entonces, si los demás ya no tienen dudas, pues eso sería, hasta ahí sería el programa de estudios. Espero que hayan logrado aprender algo, que les haya logrado transmitir algo de los conocimientos que tengo. La verdad es que fue una experiencia bien enriquecedora trabajar con ustedes. Yo había dado clases en otras universidades, pero en la Universidad de San Carlos, que es mi alma mater, no lo había logrado. Ustedes son el primer grupo y entonces la verdad es que los voy a llevar en mi corazón. Muy bonitos recuerdos, muy bonita experiencia. Me hubiese gustado que fuese presencial, porque la verdad es que la experiencia presencial es bastante distinta. Yo antes había dado clases en forma presencial, pero pues la modalidad de la pandemia nos trajo a esta otra modalidad que también nos dio la oportunidad de compartir de otras formas. Les agradezco su tiempo, les agradezco, hay muchos que son muy esmerados, que son muy estudiosos, yo los insto a que sigan estudiando, que recuérdense que había un dicho que le decían a uno, no sé si a ustedes se los habían dicho, pero abogado que no lee, cada día es menos abogado. Entonces, en esta hermosa carrera nos toca leer muchísimo, sé que de aquí me voy a topar con muchísimos y que sé que muchos, espero que todos, la verdad, lleguen a ser unos grandes profesionales que cambien el rumbo de Guatemala. En sus manos están muchas cosas. Y como les digo, espero tener la oportunidad de seguírmelos encontrando por la vida. Sepan que aunque mi curso termina, pues sigo a la disposición de ustedes. O sea, la verdad es que es un gusto para mí en lo que ustedes necesiten. Si alguna vez tienen alguna duda en lo constitucional o en alguna otra cosa que les pueda yo ayudar, será para mí un gusto. Mi teléfono pues ya todos lo tienen. Si no, igual se los vuelvo a colocar en el chat para que lo tengan ahí a la mano. Pues estoy para servirles en lo que se pueda.